El alba despuntaba en los jardines de las Beguinas de Gante, la humedad de la noche aún abrazaba las flores. Margarita Porete, con la quietud de un lago en sus ojos, se movía entre los delicados pétalos. No era una novicia, sino un alma cuya conexión con lo divino florecía en secreto. Ana, una joven beguina, se acercó, su admiración por Margarita reflejada en su mirada. Juntas, bajo el sol naciente, compartieron la lectura del día, pero en el corazón de Margarita, la humildad resonaba con una comprensión más profunda, un vaciarse para ser llenada por una luz interior. La voz de Margarita se había convertido en un faro para las mujeres de Gante. Nobles y plebeyas buscaban su guía, atraídas por una sabiduría que brotaba de su experiencia íntima con Dios. Él reside en lo más profundo de vuestra alma, decía, y sus palabras sembraban una esperanza de conexión directa, un tesoro escondido en el corazón de cada una. Pero no todos recibían las palabras de Margarita con fervor. Fray Alberto, un sacerdote de la parroquia cercana, escuchaba los murmullos con creciente inquietud. Le parecían peligrosamente cercanos a la herejía, un desvío del camino trazado por la Santa Madre Iglesia. La semilla de la duda comenzaba a germinar en su corazón ortodoxo. Fray Alberto confrontó a Margarita en su humilde morada. Su voz, cargada de preocupación, cuestionaba la fuente de su revelación. Margarita, con la paciencia de quien escucha la voz interior, intentó explicar la certeza que habitaba en su alma, una experiencia directa que trascendía las palabras aprendidas. El diálogo fue un puente fallido entre la rigidez doctrinal y la fluidez de la mística personal. Entre aquellos que buscaban a Margarita se encontraba Dama Juana de Valois, una noble cuyo espíritu inquisitivo la había llevado hasta la Beguina. La sabiduría y la humildad de Margarita resonaron en su alma, sedienta de una conexión más profunda con lo divino. En secreto, se convirtió en su protectora, un escudo discreto contra las sombras que comenzaban a alargarse. Los susurros de las enseñanzas de Margarita cruzaron las fronteras de Gante, llegando a oídos del inquisidor Humbert en Tournai. Hombre de celo implacable, vio en esas novedades el hedor de la herejía, una enfermedad que amenazaba el cuerpo de la fe. Ordenó una investigación, buscando pruebas de su desviación. Los espías de Humbert se movieron como sombras en Gante, infiltrándose en los círculos de seguidores de Margarita, escuchando sus conversaciones, buscando fragmentos de palabras que pudieran confirmar sus sospechas. La noche guardaba secretos que pronto serían desvelados. Los informes regresaron a Tournai, pintando un cuadro ambiguo. Algunos hablaban de santidad, otros de ideas inquietantes sobre la aniquilación y la unión divina. Para Humbert, la ambigüedad era en sí misma sospechosa, la máscara que a menudo ocultaba la herejía. Consciente de la creciente inquietud, Dama Juana intentó advertir a Margarita. Sus palabras eran una súplica silenciosa para que fuera cautelosa, pues no todos tenían la comprensión para ver la luz en sus enseñanzas. Margarita escuchó con serenidad, aceptando la posibilidad de la incomprensión. Un libro comenzó a circular entre los allegados de Margarita, El espejo de las almas simples y aniquiladas. Se decía que contenía la esencia de su sabiduría, escrita en la lengua vernácula. Para algunos, era una guía luminosa, para otros, un objeto de creciente sospecha. Humbert envió teólogos a Gante, hombres eruditos con la misión de examinar de cerca las enseñanzas de Margarita y obtener ese misterioso espejo. La erudición formal se enfrentaba a la fe vivida, la letra de la ley al espíritu libre. Al leer las páginas del espejo, los teólogos encontraron pasajes que confirmaban sus temores. La aniquilación, la libertad del espíritu, el amor divino directo, ideas que resonaban con herejías condenadas. El libro se convirtió en la pieza central de la acusación. El frío invierno trajo consigo la visita de dos dominicos, portadores de un pergamino sellado. Margarita Porete era requerida ante el inquisidor en Tournai. La sombra de la Inquisición finalmente se cernía sobre ella. La noticia de la citación cayó como un golpe en la comunidad de beguinas. El miedo se extendió, pero también la lealtad. Dama Juana, con el corazón encogido, ofreció su apoyo, aunque sabía que incluso su influencia tenía límites ante el Santo Oficio. Margarita se preparó para el viaje con oración y reflexión. Dama Juana la instó a ser cautelosa con sus palabras, pero la convicción de Margarita era inquebrantable. No podía negar la verdad que habitaba en su alma. El viaje a Tournai fue un calvario invernal. Margarita,
tratada como una criminal, avanzaba con la mirada puesta en un horizonte incierto, pero con la fe como único abrigo. En la oscuridad de su celda, Margarita encontró una paz sorprendente. No temía el juicio, sino la incomprensión. Su soledad era la de un alma en un camino diferente. Ante el tribunal de la Inquisición, Margarita defendió su espejo con la honestidad de su convicción. Debatió sobre la aniquilación, la libre voluntad, la autoridad de la Iglesia, pero su verdad parecía un idioma extranjero para sus inquisidores. En la quietud de su encierro, la oración era su refugio, un diálogo silencioso con la fuente de su ser. Su fe permanecía como una llama inextinguible en la oscuridad. En Gante, la preocupación se tejía en las oraciones de sus seguidoras. Dama Juana, sintiendo la impotencia, buscaba alguna forma de interceder, de hacer entender la luz que ella había visto en Margarita. El espejo se convirtió en un campo de batalla teológico. Eruditos debatían su significado, encontrando belleza y peligro en sus páginas. La falta de consenso complicó el juicio, pero no detuvo la convicción de Imbert. Los interrogatorios continuaron, Imbert buscando una grieta en la firmeza de Margarita. Pero ella se aferraba a la verdad de su experiencia, a ese amor divino que lo abarcaba todo. Finalmente, llegó el veredicto. Hereje contumaz. Excomulgada. Entregada al brazo secular. Margarita escuchó la sentencia con una profunda tristeza, pero su espíritu no se doblegó. La condena resonó en Gante como un golpe de campana fúnebre. Sus seguidoras lloraron su pérdida. Dama Juana, con el corazón destrozado, no pudo evitar el trágico destino. En la oscuridad de su prisión secular, Margarita se preparó para el final. No había rencor en su corazón, solo la paz de quien se acerca al encuentro definitivo. El camino a París fue un último peregrinaje. Margarita, tratada como una criminal, llevaba consigo la fuerza de su convicción, una luz que las cadenas no podían extinguir. Incluso en París, ante el inquisidor general, Margarita se mantuvo firme. Su serenidad desconcertó a sus interrogadores, pero su verdad permaneció innegociable. En sus últimas horas, intentaron quebrantar su espíritu, ofreciéndole la vida a cambio de una retractación. Pero Margarita eligió la verdad, un silencio elocuente ante la negación de su fe. En la Place de Greve, las llamas ascendieron, consumiendo el cuerpo de Margarita. Pero en medio del fuego, su rostro reflejaba una paz asombrosa, la culminación de su anhelo de unión. Su libro ardió con ella, pero el espíritu de su mensaje era más difícil de extinguir. La hoguera se apagó, dejando cenizas y silencio. Pero la historia de Margarita Porete, la beguina que se atrevió a mirar al espejo de su alma libre, persistió en la memoria de unos pocos, un eco silencioso de una búsqueda de la verdad que trascendió las llamas.